Hola a todos mis queridos espectadores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, una que ha encendido las redes sociales y ha puesto a debatir a miles de personas. Hoy vamos a abordar un tema que sin duda ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Can Yaman rompe el silencio sobre la estética de Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a desgranar lo que el actor turco ha dicho, o más bien, lo que ha decidido compartir, sobre este fascinante aspecto de su relación pasada con la talentosa Demet. Prepárense para un análisis detallado, lleno de matices, de interpretaciones y, por qué no decirlo, con ese toque de intriga que tanto nos gusta aquí en este canal, donde siempre buscamos ir más allá de los titulares. Y antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es rápido, fácil y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de este tipo, a seguir desgranando las noticias que marcan tendencia. Ya dicho esto, vamos al lío y desentrañemos juntos este misterio. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron con fuerza en el panorama televisivo turco y que cautivaron a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkencikus no fue solo una chispa, fue un incendio que traspasó la ficción, alimentando un sinfín de rumores, especulaciones y fantasías sobre su relación. Fueron la pareja ideal para muchos, la personificación del romance de cuento de hadas, ese que vemos en las películas y deseamos en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo del espectáculo, las cosas rara vez son tan idílicas como parecen, y el tiempo, ese gran revelador, ese juez implacable, ha ido sacando a la luz diferentes perspectivas, desdibujando la línea entre la fantasía y la realidad. Recientemente Can Yaman, conocido por su carácter enigmático y su habitual hermetismo en ciertos temas personales, ha decidido dar un paso al frente. Ha abierto una puerta a la opinión pública, y uno de los temas que ha generado mayor expectación, que ha disparado las alarmas de los paparazzi y los titulares de las revistas, es su opinión sobre la estética de Demet Özdemir. Y digo estética porque, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, en la industria de la fama, la imagen, la apariencia, la forma en que uno se presenta al mundo, siempre juega un papel crucial. No se trata solo de belleza en un sentido superficial, sino de esa aura, ese estilo, esa personalidad que una persona proyecta y que a menudo se convierte en un tema de conversación pública, un foco de admiración o crítica. Can, conocido por su carisma magnético y su fuerte presencia mediática, ha sido siempre objeto de escrutinio, al igual que Demet, una actriz que ha sabido labrarse una carrera sólida y una imagen envidiable. Por lo tanto, cuando él decide opinar sobre la apariencia, la estética, de una expareja, especialmente una con la que tuvo una conexión tan intensa y que fue tan públicamente celebrada, el interés es, por decirlo suavemente, innegable y masivo. La cuestión que planteamos hoy no es simplemente un comentario superficial sobre si le parece guapa o no. Va muchísimo más allá. Las declaraciones de Can Yaman, las que han trascendido a los medios y a las redes sociales, parecen estar abordando de manera sutil, pero directa, la percepción pública, la presión constante a la que están sometidos los actores y actrices, y quizás defendiendo un punto de vista sobre la autenticidad, la evolución personal y la belleza en sus múltiples formas. No es un secreto para nadie que en la industria del entretenimiento, la imagen es una herramienta poderosa, una carta de presentación, pero también puede convertirse en una jaula dorada, una prisión de expectativas. Los actores son constantemente juzgados, analizados, diseccionados, y cualquier cambio, por mínimo que sea, en su apariencia, en su estilo, puede desatar una tormenta de comentarios, una avalancha de opiniones en las redes sociales. Lo que Can ha expresado, según las informaciones que han circulado, no ha sido una crítica hiriente ni una comparación desfavorable. Al contrario, se ha presentado más bien como un reconocimiento genuino, un tipo de validación que proviene de alguien que la conoció muy de cerca, que compartió con ella momentos íntimos y públicos. Podríamos interpretarlo como una especie de validación de la belleza intrínseca de Demet, una belleza que no depende necesariamente de las modas pasajeras, de los cánones estéticos impuestos por la sociedad, o de las tendencias efímeras que cambian con la velocidad de un clic. En una entrevista o en alguna declaración que ha sido recogida y amplificada por los medios de comunicación, Can habría hecho referencia a la estética de Demet de una manera que sugiere admiración, respeto, pero también, y esto es crucial, un entendimiento profundo de lo que ella representa como figura pública y como mujer. Es importante recordar y poner en contexto la magnitud de la relación entre Can y Demet.
Fue una historia de amor que nació en las pantallas de televisión, pero que rápidamente se desbordó al mundo real, acaparando la atención de millones de fans. Su relación fue muy mediática, cada paso que daban juntos era analizado, cada gesto, cada fotografía, era motivo de noticia. Y su separación, como era de esperar, también lo fue, generando un sinfín de especulaciones sobre los motivos, las causas, las rupturas. Después de un tiempo prudencial, cuando las aguas parecían haberse calmado, cuando el torbellino mediático se había disipado, estas declaraciones de Khan adquieren un nuevo y poderoso significado. Podrían ser vistas no solo como un recuerdo, sino como un intento consciente de cerrar ciclos, de ofrecer una perspectiva más madura y objetiva sobre su pasado juntos, sobre la etapa que compartieron. O quizás simplemente como una muestra de respeto, de agradecimiento hacia la persona que fue importante en su vida, a pesar de que sus caminos se hayan separado. Analicemos en profundidad lo que podría significar esta mención a la estética. En el mundo turco, donde las telenovelas y las series de televisión tienen un alcance masivo, un impacto cultural tremendo, la imagen de los actores se convierte en un sello distintivo, en su tarjeta de presentación ante el mundo. Demet Özdemir, desde sus inicios, ha sido elogiada consistentemente por su estilo impecable, su elegancia innata y su naturalidad cautivadora. Ha sabido evolucionar en su imagen a lo largo de los años, adaptándose a diferentes roles y proyectos, asumiendo personajes diversos, pero siempre manteniendo una identidad propia, una esencia inconfundible. Khan, al hablar de su estética, podría estar reconociendo precisamente esa evolución, ese trabajo personal y profesional que Demet ha realizado para proyectar la imagen que hoy vemos, una imagen cuidada, coherente y admirada por muchos. Además, y esto es algo que siempre me ha interesado mucho, es la forma en que los famosos, las celebridades, hablan de sus exparejas una vez que la relación ha terminado, cuando las cámaras ya no apuntan directamente a ellos como pareja. Hay quienes prefieren el silencio sepulcral, un muro infranqueable de secretismo. Otros que tienden a tirar flores, a destacar siempre lo positivo, quizás por estrategia o por sincera gratitud. Y algunos que, prefieren mantenerse en una zona gris, con declaraciones ambiguas que dejan paso a la interpretación. Khan Yaman, por su parte, no suele ser de los que se esconden, de los que evitan los temas espinosos. Es un hombre directo que sabe lo que quiere y cómo expresarlo, aunque a veces su forma de comunicar, su vehemencia, pueda generar debate y controversia. En este caso concreto, al abordar la estética de Demet, podría estar enviando un mensaje muy claro a sus seguidores, a los fans de ambos, e incluso a la industria en general, sobre la importancia de la admiración, el respeto, la consideración y el reconocimiento de la belleza en todas sus facetas, incluso y quizás especialmente, después de que una relación haya llegado a su inevitable fin. Podríamos pensar que detrás de estas palabras, de estas declaraciones sobre la estética de Demet, hay un deseo profundo de demostrar que a pesar de la separación, a pesar de las posibles diferencias que hayan podido surgir, no existe resentimiento, sino más bien un aprecio genuino y duradero por la persona que fue importante en su vida. Es un gesto que en cierta medida humaniza a estas figuras públicas que a menudo vemos idealizadas, convertidas en meros personajes de ficción o en ídolos inalcanzables. Khan Yaman, al hablar de la estética de Demet Özdemir, la está validando no solo como una actriz talentosa, una profesional en su campo, sino también como una mujer con una presencia magnética, un estilo propio y una imagen que él personalmente ha admirado y valorado a lo largo del tiempo. También es posible que Khan esté, de forma sutil pero efectiva, respondiendo a las constantes especulaciones que siempre han rodeado su vida sentimental y sus relaciones. Los medios de comunicación y los fans siempre están ávidos de detalles, de exclusivas, de cualquier comentario sobre una expareja es recibido como una pista valiosa para desentrañar los misterios de su vida privada. Quizás al hablar de la estética de Demet, Khan esté intentando reenfocar la narrativa, redirigir la atención de los focos de especulación hacia aspectos más positivos, más constructivos y admirables, en lugar de alimentar rumores infundados que solo generan controversia. Pensemos detenidamente en la palabra estética. Este término va mucho más allá de la mera belleza física, de la perfección de los rasgos. Incluye el estilo personal, la forma de vestir, la manera de moverse, la expresión corporal, la armonía que una persona irradia en su conjunto. Cuando Khan Yaman habla de la estética de Demet Özdemir, está, en cierto modo, reconociendo y alabando la obra de arte que ella misma ha construido a lo largo de su carrera y su vida. Es un elogio a su individualidad, a su capacidad para crear una imagen coherente, atractiva y distintiva. Y viniendo de alguien que compartió una etapa tan íntima y pública de su vida,
este tipo de comentario adquiere un peso y una relevancia significativos. Además, en un mundo donde a menudo se juzga a las mujeres por su apariencia de forma implacable, donde los estándares de belleza son cada vez más exigentes y cambiantes, que un hombre como Can Yaman, con su considerable seguimiento y su influencia mediática, reconozca y aprecie la estética de una expareja de una manera tan positiva y respetuosa puede ser interpretado, y yo así lo interpreto, como un acto de apoyo, de reconocimiento a la valía femenina más allá de lo efímero. No se trata de un tema de «ella es más guapa ahora», o «le faltaba algo antes». Es mucho más profundo. Es un reconocimiento de su valor intrínseco, de su evolución como persona y como profesional, y de su capacidad para proyectar una imagen que él, personalmente, admira y respeta. Las declaraciones de Can Yaman sobre la estética de Demet Özdemir, aunque puedan parecer un detalle menor, una anécdota intrascendente para algunos sectores de la audiencia, en realidad nos invitan a reflexionar sobre muchos aspectos importantes de la vida moderna, la vida de las celebridades y la constante exposición mediática, la percepción pública y cómo ésta influye en la vida de las personas, la naturaleza de la belleza y cómo evoluciona, la importancia de la evolución personal y la adaptación a los cambios y, sobre todo, la forma en que nos relacionamos con nuestras experiencias pasadas y con las personas que formaron parte de nuestro camino. Es una muestra de que incluso después de que las cámaras se apagan, las luces se encienden en otra producción y las relaciones sentimentales terminan, las personas, por muy famosas que sean, por muy expuestas a la luz pública, siguen siendo eso, personas, con sus sentimientos, sus recuerdos, sus apreciaciones y su capacidad para reconocer el valor en los demás. En resumen, el hecho de que Can Yaman haya decidido romper su silencio, de que haya elegido hablar sobre la estética de Demet Özdemir, sugiere una actitud de madurez, de respeto mutuo y de reconocimiento sincero. No se trata de una crítica destructiva, ni de una puya velada, sino de un aprecio genuino por la persona que fue y por la imagen que ella proyecta en la actualidad. Es una forma de cerrar capítulos de manera elegante, de validar experiencias pasadas y de demostrar que a pesar de las idas y venidas de la vida, de los altibajos de las relaciones, siempre hay espacio para el aprecio, el respeto y el reconocimiento de quienes formaron parte de nuestro camino, de quienes dejaron una huella en nuestra historia. Y en el universo de la fama, donde todo se magnifica, donde cada detalle se convierte en noticia, estos gestos, estas declaraciones reflexivas, tienen un eco especial y resonante. Y bueno, mis queridos espectadores, eso es todo por hoy. Hemos desgranado este interesante tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha alimentado conversaciones y debates en las redes sociales y en los medios. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta declaración de Can Yaman sobre la estética de Demet Özdemir? ¿Creen que es un gesto de madurez y respeto, o simplemente una forma inteligente de mantener vivo el interés mediático en su persona? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido útil e interesante, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y animarnos a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que disfrutan de este tipo de noticias y análisis, para que la conversación se extienda y llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada semana traemos temas frescos y análisis profundos. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo enorme para todos.